Amazon implementó un botón en 1997 gracias al cual gana a día de hoy más de 5.000 millones de dólares. Estamos hablando de que con el beneficio anual que genera este botón podrías comprar 20.000 Ferraris. Sí, un botón como este. Un botón que Jeff Bezos se tomó la molestia de patentar cuando vio los resultados que estaba teniendo, para que solo él pudiera utilizarlo. Imaginaos el valor de este simple botón. En este vídeo analizaremos su diseño en detalle y revisaremos el enorme impacto que tuvo desde que se creó y cómo Apple tuvo que pagarle una enorme suma a Amazon para poder utilizarlo en iTunes. Además, veremos cómo tuvieron que defenderlo de plagios con uñas y dientes, llevando incluso a juicio a Barnes & Noble, la competencia de Amazon por aquel entonces, por plagiarlo. Y es que este pequeño botoncito es una de las innovaciones que más impacto han tenido y siguen teniendo no solo en Amazon, sino en la historia del comercio electrónico. Pero, ¿qué leches hace este botón? Te estarás preguntando, porque como mínimo tiene que ser capaz de hacer cosas increíbles para generar tantos miles de millones. Pues sí, hacía algo increíble, solucionar un problema gordísimo que nadie en el mundo sabía que existía. Nadie excepto nuestro amigo Jeff Bezos. ¿Y por qué solo lo sabía Jeff? Porque mientras otras empresas jugaban al azar con las decisiones que tomaban en sus webs, los de Amazon analizaban datos a través de los logs del servidor para encontrar problemas que pudieran tener los usuarios con la web. Porque no tenían las herramientas de hoy en día como Hotjar o Clarity, pero se esforzaban en rascar cualquier dato que tuvieran a su disposición. Si alguien abandonaba justo antes de pagar, por ejemplo, eso quedaba registrado. Como Google Analytics no se había inventado aún, debieron construir pequeños dashboards para detectar dónde estaba fallando la plataforma. No solo a nivel técnico, para ver errores, sino a nivel de negocio, para ver dónde se les estaban escapando los posibles compradores. Y bien, ¿a qué conclusión llegaron revisando tantos datos? Según los registros de los logs del servidor, muchos usuarios abandonaban la compra justo después de añadir el producto al carrito o al llegar al paso de introducir los datos de pago. Y el porcentaje de abandonos aumentaba y aumentaba en cada paso del proceso de compra. Eso indicaba que el interés de compra estaba ahí, pero algo estaba provocando que la gente, cuando estaba a punto de comprar, no comprara. ¿Y qué podía ser? Exacto. Esa es la pregunta que debió hacerse Jeff, porque si estas personas hubiesen terminado su compra, quizá se duplicaría o triplicarían los ingresos de Amazon, porque el porcentaje era muy elevado y Jeff podría comprarse por fin la mansión de 50 millones que quería. ¿Qué leches está pasando aquí? Y fue entonces cuando ¡clean! Se le encendió la bombilla. ¿Por qué los usuarios no terminaban su compra? El porcentaje de usuarios que no terminaban su compra aumentaba en cada uno de los pasos del proceso de compra. Y en aquel entonces tenían 8 pasos. Paso 1, perdían un 10%. Paso 2, ya era el 20%. Paso 3, el 30%. Ya vais viendo por dónde va la cosa. Imagínate pedir una pizza y tener que confirmar 6 veces que realmente la quieres. ¿Quiere usted la pizza? Sí, la quiero. ¿Seguro que la quiere? Sí, claro. ¿Pero estás seguro de que la quiere? Mira, la quería, pero ya no la quiero. A día de hoy sabemos, según estudios como el de Weimar Institute, que cada paso adicional en un proceso de checkout puede aumentar la tasa de abandono en un 10%. Pero por aquel entonces el descubrimiento de Jeff fue como llegar a América, tierra desconocida. Cada paso era una oportunidad de abandono. Desde una perspectiva de diseño UX, cada uno de estos pasos añadía problemas y carga cognitiva. Más decisiones, más formularios, más posibilidades de error. Y aquí entra un detalle psicológico interesante. El efecto Zeigarnik, un fenómeno que dice que las personas sentimos la necesidad de terminar aquellas tareas que hemos empezado. Es decir, cuando empezamos algo, nuestro cerebro genera un cierto anhelo para que terminemos ese algo. Y entonces, ¿por qué se iban los usuarios de Amazon que ya habían empezado el proceso de compra? ¿No deberían sentir ese anhelo de terminarla? Pues sí, pero no. Porque el efecto Zeigarnik solo funciona si la tarea que hemos empezado es corta y está unificada. En un proceso de compra largo y lleno de pasos, lo que ocurre es justo lo contrario. Cada paso extra añade un parón en nuestro cerebro y ese parón aumenta las posibilidades de que ese anhelo se rompa por culpa de una distracción externa. El usuario se enfría, pierde foco y en Internet, si eso ocurre, adiós muy buenas.
Ok, está claro, nuestro proceso de compra es larguísimo y tedioso, pensó Jeff. Pero, ¿y si lo hacemos muchísimo más sencillo? Se levantó del sillón asustando al gato y le debió decir a su mujer: cariño, ve llamando a la inmobiliaria, nos mudamos a la mansión esa que te dije. No sé si tenía gato ni mujer, ¿vale? Todo esto es una recreación hipotética. Cogió su coche y se fue a 120 por hora a las oficinas de Amazon escuchando Thunderstruck de AC/DC. Al llegar, reunió a sus desarrolladores y les soltó la bomba. Se me ha ocurrido una idea tremenda en la ducha. Vamos a reducir pasos en el proceso de compra. ¿Brutal o no? Vale, ¿y cuántos pasos? Le debieron preguntar los del equipo de desarrollo. A lo que él contestó: todos. El bueno de Jeff quería hacerlo tan fácil que comprar fuese casi automático. Todo ello mediante un botón, uno que eliminara absolutamente todos los pasos que tenía que hacer el usuario para poder comprar. Un botón con el texto «Compra en un clic». Y diréis, ¿solo un clic? ¿Ni un solo paso más? ¿Ni me pides los datos del banco ni nada? ¿Amazon qué era? ¿Una empresa de e-commerce o de magia? Tranquilos, porque todo, o casi todo, tiene su explicación racional. Pero antes de ver lo que el equipo de desarrollo le contestó a Bezos ante semejante locura, tenemos que entender cuál era el pensamiento del creador de Amazon y cuál es la filosofía que le llevó a poder crear este botón. ¿Por qué pensaba tan diferente del resto de startups del momento? Desde que fundó Amazon, tuvo clarísimo que cuanto más complicado fuera utilizar la web para los usuarios, más probable era que se arrepintieran o se distrajeran de hacer lo principal: comprar. Por eso, hizo que todo el diseño de la web girara en torno a una cosa: hacer que comprar fuera tan fácil como chasquear los dedos. Y por ello se centró en potenciar la UX de la plataforma. Muy listo, el señor Bezos. Para los que no estéis familiarizados con el término UX, son las siglas de experiencia de usuario o User Experience en inglés. Y hace referencia al estudio del comportamiento de los usuarios cuando utilizan cualquier producto. En este caso, una web, la de Amazon. A día de hoy se sabe a ciencia cierta que un producto con una mala UX es un producto destinado a acabar en el cubo de la basura. Pero por aquel entonces era un pensamiento innovador y que pero que muy pocas empresas se tomaban en serio. Y diréis, entonces se trata de que Amazon hizo su web más bonita, ¿no? En absoluto. Nada más lejos de la realidad. En esta imagen se ve la diferencia entre la estética y la experiencia de usuario. El camino es bonito y está diseñado perfectamente, pero los usuarios no lo utilizan. ¿Por qué? Porque pese a ser estéticamente chachipiruleta, no cumple con las necesidades de quienes lo utilizan. O en esta otra imagen, donde los padres le han comprado a su bebé un bonito móvil de cuna, pero hay un problema. El bebé lo único que ve desde su punto de vista es ta-ta-ta-chan, el culo de un elefante. Amazon escuchó y estudió a sus usuarios para darles exactamente lo que necesitaban para precisamente evitar que se fuesen de su web por un camino secundario. Y es que Amazon no solo quería vender productos, sino venderlos mejor que nadie, y solo había una forma de conseguirlo: UX, UX y más UX. Con un enfoque basado en el análisis de datos y pruebas de usabilidad, pruebas para ver si el uso de la web de Amazon era fácil e intuitivo o una caca de vaca, implementaron mejoras continuas en la plataforma para reducir fricción y aumentar la conversión, las ventas, para que el dinero les entrara por un tubo dorado y llegar a ser el gigante del e-commerce que es hoy. Y una de las cosas más increíbles que consiguieron con esta filosofía es lo que nos interesa analizar en este vídeo: el botón para comprar con un solo clic. Imaginad el momento. Jeff Bezos entra en la sala de reuniones, mira a su equipo de desarrollo y les suelta el reto imposible de reducir a cero los pasos de compra. El silencio debió ser espectacular y seguramente algún desarrollador debió pensar que Jeff se había, ya sabes, fumado algo. ¿Cómo podían comprar los usuarios si no introducían los datos del banco? Porque pedirlos ya implicaba tener un paso en el proceso de compra, y Jeff estaba pidiendo 0 pasos, un solo clic y listo. Era una locura imposible. Tranquilos, sé que en el equipo no tenemos con nosotros a David Copperfield, debió decir Bezos. Lo que haremos es lo siguiente, y en la pizarra de la sala de reuniones les explicó que Amazon tenía 2 tipos de usuario: usuario A
y usuario B. El usuario A deberá utilizar el flujo de compra tedioso y con muchos pasos que ya tenían. El usuario B podría utilizar el botón de un clic, mediante el flujo de compra de 0 pasos. ¿Y quién es el usuario A y el usuario B?, debieron preguntarle. El usuario A es el usuario que nunca ha comprado en Amazon y del cual no tenemos ningún dato. El usuario B es el que ya ha comprado al menos una vez y de este sí podemos coger sus datos. Así de simple, Amazon no estaba diferenciando a sus usuarios y por eso el botón de un clic parecía imposible. Pero al diferenciarlos, ¡bingo!, ya era posible. Al menos para un tipo de usuario. Y esto no era trivial. Según los datos que tenían en aquel momento, los usuarios de tipo B, los usuarios recurrentes, eran los que más compraban. Por lo que centrarse en facilitarle la vida a ellos, en vez de invertir tiempo y dinero en convencer a los nuevos, era más fácil y más rentable. Un pensamiento de nuevo innovador en los 90, donde no se diferenciaba a un usuario que había comprado de uno que no lo había hecho nunca. Para ambos era siempre el mismo proceso tedioso de compra. En este punto, el equipo de desarrollo comenzó a ver que lo que Jeff les pedía ya no era tan imposible. Pero aunque los usuarios ya se registraban obligatoriamente en Amazon para comprar y por lo tanto podrían recoger ahí sus datos, cada nueva compra volvía a pedir los datos de compra por seguridad. Y es que guardar esos datos y reutilizarlos de forma automática no era nada habitual, ni sencillo. Había un problema técnico gordo. La infraestructura estándar para almacenar estos datos de forma segura prácticamente no existía. Y la cultura de Internet de los 90 no veía con buenos ojos eso de que una web recordara tus tarjetas. De hecho, corrían rumores como los de un hombre que pidió una consola por Internet y le llegó a casa una caja llena de ladrillos. Y eso no generaba confianza en las compras por Internet, por lo que sea. Así que lo primero que iban a tener que implementar era un check en el formulario de la primera compra que hiciera un usuario donde se le pidiera si quería guardar sus datos para compras futuras. Esta era la parte fácil. Y después el equipo tenía que diseñar desde cero un robusto sistema interno que permitiera guardar de forma cifrada los datos sensibles del usuario, tarjeta, dirección, asociados a su cuenta para garantizar al máximo la seguridad y evitar una fuga de datos, lo cual, de ocurrir, sería el fin de Amazon. Por lo tanto, el resultado final iba a ser un sistema de doble flujo. La primera compra iba a ser complicada, pero una vez hecha, el resto de compras serían hiper sencillas, por lo que la fidelidad de los usuarios recurrentes con Amazon iba a ser enorme. ¿Para qué ir a esta otra web donde tengo que introducir todos mis datos desde cero cuando puedo seguir en Amazon y comprar con un solo clic? Era una solución brutal en todos los sentidos. Entonces llegó el gran día. Los desarrolladores habían conseguido romper cualquier barrera técnica y ya tenían el sistema de guardado cifrado de datos preparado para poder implementar el botón de compra en un clic. Pero fue entonces cuando alguien levantó la mano e hizo una pregunta que dejó helado al equipo. ¿Cómo era posible que nadie hubiera pensado en esto hasta este momento? El silencio se alargó sin que nadie dijese nada, porque todos sabían que era un problema tan grande que podría suponer la cancelación inmediata del proyecto del botón de un clic. Y es que Amazon podía perderlo todo si se implementaba este botón. La pregunta fue, ¿y si alguien hace clic en el botón por error? Porque estamos hablando de un solo clic y por mucho que el botón tenga el texto compra en un clic, los usuarios esperarán ver por lo menos un paso de confirmación de compra más. Esto podía ser un problemón, porque Amazon podría recibir denuncias constantes de usuarios que habían comprado cosas que no querían comprar, todo por hacer clic con su ratón en un botón raro que no llegaron a entender muy bien. La solución rápida pasaba por añadir un paso de confirmación más donde el usuario tuviera que aceptar al menos que iba a comprar ese producto. Pero para Jeff esto era inaceptable, porque entonces ya no sería el botón de un clic, sería el botón de 2 clics. Y esto sonaba a caca de vaca en la mente de Jeff, porque según los datos de los logs del servidor, perderían el 10% de las compras con este paso adicional. Pero, de nuevo, la solución fue brillante. ¿Y si les decimos que hemos hecho la compra, pero en realidad no la hemos hecho aún?
dijo alguien. Es decir, cuando el usuario haga clic en el botón, un mensaje le informará de que la compra ha sido realizada. Pero en realidad no se habrá realizado aún. El sistema retendrá la orden de compra por un periodo concreto. De esta forma, el usuario podrá cancelarla dentro de ese periodo si se ha arrepentido de la compra o si ha hecho clic por error en el botón. Como un periodo de gracia, debió preguntar otro miembro del equipo. Exacto, implementarían un sistema de cancelación con un periodo de gracia de 90 minutos, antes de procesar definitivamente el pedido. Así, si te habías equivocado o te arrepentías, podrías cancelar sin problema. Y si no cancelabas y te arrepentías, ya era culpa tuya por no reaccionar a tiempo. Ellos el tiempo te lo habían dado. Esto es pura estrategia de UX. Ponerse en la piel de los usuarios para predecir su comportamiento y evitar pequeños y grandes problemas como este. Por lo tanto, sí, el texto del botón iba a seguir siendo compra en un clic, pero junto al botón deberían añadir información sobre el periodo de gracia. Nuevo pedido más rápido con un clic. Tienes 90 minutos para cancelarlo, para que el usuario entendiese que al hacer clic, sí, estaría comprando ya el producto, sin más, ni se le iba a pedir confirmación ni nada. Pero aún así, tenía 90 minutos para cancelarlo. Ahora sí, superados todos los problemas técnicos y todas las barreras de UX, por fin el equipo de Amazon pudo centrarse en el UI, en el diseño del botón de compra en un clic. Pero en 1997 este botón era, bueno, todo lo bonito que podía ser un botón en Internet en los 90. Bordes redondeados totalmente en el lateral izquierdo y ligeramente en el derecho, un degradado ultra marcado, casi al estilo pixel art, y un icono que en solitario representa que puedes hacer clic donde está situado, pero que junto con el botón y el texto remarcaba la funcionalidad principal del botón. Podrás comprar con solo un clic. Eligieron, como la mayor parte de las webs en aquella época, el estilo esqueuomórfico. Sí, esqueuomórfico se llama, para el UI del botón. Y es que en los 90 se recurrió a imitar el objeto físico, en este caso el botón, por ejemplo, de un teclado, en los botones digitales. Se asumió que los usuarios de la época necesitaban aún comparar visualmente con objetos reales los componentes digitales para entender su funcionalidad. Por ello, se esforzaron en darle un aspecto 3D con sombreado interno y brillo superior. Es decir, en los 90, utilizar el estilo esqueuomórfico no era tanto una decisión estética como sí lo es a día de hoy, sino una decisión de UX. Porque los usuarios podían no entender que aquello que estaban viendo era un botón clicable, si no le aplicaban este aspecto realista. Y eso hubiese sido un problema en experiencia de usuario que afectaría directamente a la conversión y al uso del botón. Por otro lado, la tecnología de la época tenía sus cositas. Y es que la mayoría de los botones importantes eran imágenes en formato GIF o JPG, con el texto e icono incrustados. Olvídate de accesibilidad, responsividad o traducir el botón sin llamar a tu primo diseñador para que te lo ponga en alemán. Era lo que había. En cuanto a colores, la elección de amarillo y naranja, los tonos corporativos de Amazon, era una decisión muy, pero que muy arriesgada. Y es que en psicología del color y diseño de interfaces, el amarillo y el naranja suelen asociarse a mensajes de alerta o advertencia y se usan para llamar la atención sobre acciones potencialmente críticas o para prevenir errores. De hecho, el naranja, por su cercanía al rojo, refuerza esa percepción de gravedad o inmediatez. Sin embargo, en Amazon, estos colores no provocan desconfianza ni sensación de alarma. ¿Por qué? Porque el usuario, a base de exposición constante, ha resignificado su sentido. En Amazon, el amarillo y el naranja son el color del botón. La marca ha conseguido apropiarse de este código cromático a fuerza de coherencia y repetición. Es un truco psicológico, transformando lo que en otra web sería un color de advertencia en un símbolo inequívoco de acción positiva. De esta forma, aunque los dos botones añadir al carrito y compra en un clic comparten jerarquía visual, son primarios, Amazon aplica un matiz extra. El de un clic es más naranja, casi rojo, para indicar sutilmente que esa acción es más definitiva y menos reversible que simplemente añadir al carrito. El contraste más fuerte con el fondo refuerza el peso visual y comunica de manera casi inconsciente que aquí hay menos vuelta atrás. Una decisión cromática que mantendrían a través de los años hasta llegar al estilo de botones actuales. Pero sé que quizá es más interesante hablar ya sobre el impacto económico que tiene Amazon en este pequeño botón o sobre el juicio que tuvo con Barnes & Noble por plagio. Pero espérate, porque quiero que veas la evolución que ha tenido hasta el día de hoy este botón, porque es meteórica. Prometo que no tiene desperdicio.
muy rápido. Hoy el botón de comprar ya, el sucesor directo del mítico un clic, es una masterclass de diseño UI moderno. Es un botón que ocupa todo el ancho posible y que no tiene icono. ¿Y por qué ya no tiene icono? Muy simple. Tras más de 25 años de Amazon, los usuarios ya identifican perfectamente este botón sin ayudas adicionales. El minimalismo manda. El texto, el color y la jerarquía visual son suficientes para que cualquier persona reconozca de inmediato la función de este botón de compra. Visualmente, el botón mantiene la jerarquía más alta de todo el sistema de diseño de Amazon, igual que en los 90, pero se han implementado otros botones como los secundarios, que siempre usan blanco y borde gris, y los terciarios, que son links azules que solo pinchan los usuarios que necesitan profundizar en algún tipo de funcionalidad no habitual. Todo esto hace que la interfaz sea más limpia, más fácil de escanear y por tanto más efectiva para cualquier tipo de usuario. Por el mismo motivo que quitar el icono, también cambiaron el texto. En los 90 era compra ahora en un clic, con incluso el símbolo C de copyright, ya que llegó a ser marca patentada por Amazon. Y en la actualidad es simplemente comprar ya. Sí, solo comprar ya. Porque los usuarios están educados y ya saben que cuando Amazon dice que vas a comprar ya, es literalmente ya. Sin más. Además, cambiaron el tamaño del texto de 11 píxeles a 14, porque según diversos estudios e innumerables sistemas de diseño, como los de Material Design o Apple Human Interface, es el tamaño de body más legible por el ojo humano, si no quieres utilizar una lupa. ¿Y por qué esta evolución? Por 3 motivos. La tecnología permite botones 100% accesibles, adaptables y mantenibles. La familiaridad con los patrones de compra es total. No hay que explicar cada paso remarcándolo con iconos o con textos demasiado largos. Y sobre todo el flat design, que sustituye al anterior esqueumorfismo. Hace que todo sea más limpio, más directo y, vamos a decirlo claro, más efectivo, porque eliminamos carga visual innecesaria. En definitiva, el UI del botón de compra en un clic de Amazon ha pasado de ser un JPG pixelado, pero ya efectivo, en los 90 a convertirse en un referente mundial de cómo debe ser un call to action en la actualidad, directo, accesible y sin extras innecesarios. El día en el que implementaron el botón debió ser más emocionante que cuando el hombre llegó a la luna, al menos para Jeff y su equipo. En tan solo una semana, el porcentaje de usuarios recurrentes que finalizaban su compra había aumentado enormemente. Y si bien no hay una cifra oficial sobre cuánto dinero genera hoy Amazon gracias a este botón, las estimaciones son abrumadoras. Se calcula que Amazon mueve, en general, más de 500.000 millones de dólares al año en ventas brutas. Si el botón de un clic contribuyera solo a aumentar la conversión en apenas un 1%, y esto es una estimación bastante conservadora según estudios de Forrester Research, estaríamos hablando de como mínimo 5.000 millones de dólares al año influenciados por una sola decisión de UX. Literalmente un clic que vale miles de millones. Por suerte para Amazon, a Bezos se le ocurrió que quizá otras empresas iban a querer hacer lo mismo con sus procesos de compra y por eso decidió patentar este botón rápidamente para que nadie pudiera copiarlo. Al menos no sin pagar una enorme suma a Amazon. Esta fue una de las primeras patentes para una solución de UX de la historia. La decisión de patentarlo no pudo estar más acertada, y es que tan solo 2 años después de hacerlo ya tuvieron que ir a juicio contra una gran empresa, que justamente era la competencia de Amazon en aquel momento, por plagiar este botón. En 1999, Amazon demandó a Barnes & Noble por su Express Lane. Básicamente era el mismo botón y la misma funcionalidad, pero le habían cambiado el nombre. Vamos, unos cracks. Pero un juez le dio la razón a Amazon y obligó a Barnes & Noble a modificarlo. No se hizo público el acuerdo final, pero el mensaje quedó claro. Si no inviertes en mejorar la UX de tu web con tu propia investigación e iniciativa, o pagas o te vas a juicio. Nada de plagiar e irse de rositas. Por otro lado, Apple fue más lista. En el año 2000 le compró a Amazon la licencia para utilizar el botón de un clic en iTunes. Gracias a eso, comprar una canción se convirtió en una experiencia ultra fluida. Amazon ofreció licencias a más empresas, pero pocas aceptaron. Quizá no entendieron el inmenso beneficio económico que les podría reportar este botón o no querían depender
poder de una patente ajena. A día de hoy, y dado que la patente expiró en el año 2017, muchas implementaciones de compra rápida son variaciones indirectas del mismo concepto. Podemos verlo en webs y apps como Shopify, PayPal, MetaPay, Stripe y muchos, pero que muchos otros. Es como el scroll infinito. Sabes que alguien lo inventó, pero ahora está en todos lados. Aún así, Amazon monetizó su innovación por haber sido los primeros en tener esta efectivísima solución en su web y marcó territorio como pionero en UX transaccional. Soy David Parrado, diseñador UX, y me obsesionan los detalles que marcan la diferencia entre un producto normal y uno que realmente engancha al usuario y genera negocio. Por eso, en este canal no te voy a contar teorías vacías ni tips genéricos, sino que voy a analizar con lupa casos reales y decisiones de diseño que están cambiando la industria digital. Si eres de los que disfruta destripando el porqué de cada interacción y quieres llevar tus proyectos a otro nivel, suscríbete y únete a la comunidad. También cuéntame en los comentarios, ¿qué innovación de diseño en productos digitales crees que merece ser analizada en el siguiente vídeo? Ah, y no te olvides de compartir este vídeo con tu equipo o con ese colega que aún piensa que el diseño es solo poner cosas bonitas.